¿Cómo estáis mis chavales y mis chavalas? Vamos allá con otro maravilloso vídeo en el que explicaremos otra de las maravillosas aplicaciones de las derivadas. Al igual que en el vídeo anterior explicamos el cálculo de los máximos y los mínimos y de los intervalos de crecimiento y decrecimiento, esta vez nos toca explicar otros puntos muy importantes en las funciones que son los puntos de inflexión, así como los intervalos de concavidad y convexidad. ¿Y qué es eso de concavidad y convexidad? Pues los intervalos de concavidad son aquellos en los que la función es de esta forma. Chimpún. Pues los intervalos de convexidad son aquellos en los que la función es de esta forma. Chimpún. Vamos a apuntarlo para que tengáis las imágenes y los nombres en la cabecita. Pues los puntos de inflexión son aquellos en los que la función pasa de ser cóncava a convexa, o al revés, o es convexa y pasa a ser cóncava. Es decir, son puntos de esta forma. Paso de ser convexo a ser cóncavo. Esto es el punto de inflexión. O al revés. Paso de cóncavo a convexo. Aquí está el punto de inflexión. Estos son los tíos que quiero calcular. Vamos, como siempre, con ejemplos para que veamos los pasitos para obtenerlos, chicos. ¡Al lío! Pues nada, vamos allá con el primer ejemplo. Antes de nada, deciros que los pasos que vamos a seguir son prácticamente los mismos que los que empleamos para el cálculo de máximos y mínimos. Pero en vez de usar la primera derivada, vamos a usar la segunda. Ahora entenderéis lo que os acabo de decir. Y al igual que hicimos para los máximos y los mínimos, siempre hay que tener en mente el dominio de la función. Por cierto, también os recuerdo, mis chavalillos y chavalillas, que el objetivo del vídeo no es enseñaros dominios ni enseñaros a derivar. Por eso vamos a ir un poco rapidito en estos puntos. ¿Vale? Si llegamos a 200.000 trillones de suscriptores, os enseñaré a derivar. Vamos a apuntarnos aquí el dominio de nuestra función, que en este caso son todos los reales menos el 1. Pues vamos ya. El paso 1 no es ni más ni menos que calcular la segunda derivada de nuestra función. Tracatrá. Como os he dicho, el objetivo de este vídeo no es enseñaros a derivar ni nada. O sea, lo que hay que hacer es hacer la primera derivada, que si la calculáis es x cubo menos 3x cuadrado partido de x menos 1 al cubo, ¿sí? Y luego esta la volvéis a derivar. Por eso os digo que aprendáis a hacer derivadas y a ensayar y practicar, porque estos ejercicios tenéis que derivar no una sino dos veces. Así que cuanto más practiquéis, mejor lo haréis. Eso es lo que va a marcar la puta diferencia entre ganar o perder. En cualquier caso, la segunda derivada es 6x partido de x menos 1 a la 4. ¿Cuál creéis que es el paso 2? Pues el paso 2 es igualar la segunda derivada a 0 y resolver la ecuación. En este caso, esta es nuestra segunda derivada, por lo tanto tenemos que igualar todo esto a 0. Os recuerdo, una vez más, cuando tengáis un cociente de cosas igualadas a 0, es lo mismo que igualar el numerador a 0. Con lo cual, en este caso, la única solución de esta ecuación es x igual a 0. ¿Os acordáis la frase que os he dicho al principio de que los pasos son prácticamente los mismos que para calcular máximos y mínimos, pero en vez de con la primera, con la segunda derivada? ¿Veis que es lo mismo, verdad? Aquí en vez de calcular la primera derivada hemos calculado la segunda y en vez de resolver la primera derivada igual a 0, resolvemos la segunda derivada igual a 0 y resolvemos la ecuación. ¿Qué pasa? Que aquí hay una pequeña diferencia. Cuando hacíamos los máximos y los mínimos, si os acordáis, a las soluciones de la ecuación de la primera derivada igual a 0 les llamamos puntos críticos y teníamos luego que ver cuáles son máximos y cuáles hay mínimos. Vale, pues la primera diferencia ¿cuál es? Que los puntos que me salgan de resolver la segunda derivada igual a 0, en este caso el x igual a 0,
No son ni puntos críticos ni leches en vinagre. Estos son los puntos de inflexión. Todos los que me salgan son los puntos de inflexión. Chimpún. Y al igual que os dije en el vídeo anterior, siempre que queráis obtener la segunda coordenada del punto en cuestión, ¿vale? En este caso queremos calcular la segunda coordenada de este punto de inflexión, que me ha salido en el 0. Tenéis que sustituir siempre en la función original. Me da igual punto de inflexión, máximos, mínimos, punto de corte, me da igual. Siempre que queramos obtener la segunda coordenada de cualquier punto, sustituís en la función original. En este caso, en 0, la función vale 0. Así que nuestro punto de inflexión está en el 0, 0. Y por último, ¿adivináis cuál es el paso 3? Pues el paso 3 va a consistir en dibujarnos el dominio, incluir los puntos de inflexión y dar valores a cada trozo. En este caso nos pintamos nuestro dominio, que como es todo R salvo el 1, pues nada, lo expresamos de esta manera, ¿de acuerdo? Y ahora incluimos los puntos de inflexión que me han salido. En este caso solamente me ha salido el 0, pues lo apunto. Otra diferencia, como aquí todos los puntos son puntos de inflexión, en este problema, en estos tipos de ejercicios, no tenéis que recuadrar los puntos de inflexión ni nada, porque aquí me da igual los signos que haya. Los cambios de signo o no cambios de signo no van a cambiarme esto, ¿de acuerdo? Así que aquí nos olvidamos. Lo que sí que vamos a hacer es dar un valor en f' de x en este trozo, otro en este trozo y otro en este trozo. Si por ejemplo sustituimos el -1, que está a la izquierda del 0, en f' de x, nos queda un valor negativo. Aquí también lo único que importa son los signos. Nos queda un valor negativo. Un valor entre 0 y 1, por ejemplo el 1 medio, pues sustituimos el 1 medio en f' de x, nos da un valor positivo. Y un valor a la derecha del 1, por ejemplo el 2, si sustituimos el 2 en f' de x, nos queda también un valor positivo. Ya hemos visto que todos los valores que me han salido aquí son puntos de inflexión, pero nos queda por ver los intervalos de concavidad y convexidad. Pues muy facilito, chicos. Los intervalos donde tenemos un menos es donde la función es cóncava. ¿Vale? Os lo apunto aquí. Donde haya un menos, la función es cóncava, que os recuerdo que es así. Y donde haya un más, la función es convexa, que os recuerdo que es cuando es así. Por lo tanto, en este ejercicio concreto, la función es cóncava de menos infinito a 0 y es convexa entre 0 y 1 unión 1 infinito. Al igual que los intervalos de crecimiento y decrecimiento, los intervalos de concavidad y convexidad siempre con paréntesis, siempre con intervalos abiertos. Por lo tanto, repaso rápido, chicos. Paso 1, calcularemos la segunda derivada de nuestra función. Paso 2, resolveremos la segunda derivada igual a 0 y todas las soluciones que me salgan serán puntos de inflexión. Y el paso 3 es nos vamos a pintar nuestro dominio incluyendo los puntos de inflexión que me han salido. Los tramos donde haya un menos es donde nuestra función será cóncava y los tramos donde haya un signo más es donde la función es convexa, siempre sustituyendo en la segunda derivada. Vamos con nuestra segunda función, ¿de acuerdo? Como siempre, en estos ejercicios vamos a apuntarnos para tenerlo a mano el dominio de mi función. En este caso, el dominio es todo R. No hay ningún valor que me esté jorobando mi denominador, ¿de acuerdo? Y vamos con los pasos que hemos hecho en el ejercicio anterior. Paso 1, calcular la segunda derivada. Así que primero
vamos a calcular la primera derivada, que si lo resolvéis es 1 menos x cuadrado partido de x cuadrado más 1 al cuadrado, y si esta la deriváis otra vez, nos queda que la segunda derivada es 2x cubo menos 6x partido de x cuadrado más 1 al cubo. ¿Cuál va a ser mi paso 2? Resolver la segunda derivada igual a 0. En este caso, igualamos todo este bicharraco a 0 y, como os he dicho, siempre que haya un cociente de cosas igual a 0, solamente me importa la parte de arriba. Así que 2x cubo menos 6x igual a 0. En este caso es una ecuación de grado 3, pero bueno, sacando factor común una x, de esta x igual a 0 tenemos la solución 0, y de aquí 2x cuadrado menos 6 igual a 0 obtenemos la solución más menos raíz de 3. No creo que esto sea complicado para vosotros, chicos, a estas alturas de curso. Lo que me importa es que todos los puntos que me han salido de resolver la ecuación segunda derivada igual a 0 son mis puntos de inflexión. Y por último vamos con el paso 3, que consistía en pintarnos nuestro dominio, que como es todo R no hay que señalar absolutamente nada, y indicar también los puntos de inflexión, que en este caso son los únicos que me aparecen. Y ahora hay que dar valores en f' de x en cada uno de estos 4 trozos que se me han formado. En este caso, un valor a la izquierda de menos raíz de 3, por ejemplo el menos 5, si sustituimos en f' de x, obtenemos un valor negativo. Entre menos raíz de 3 y 0, por ejemplo el menos 1, si sustituimos en f' de x, nos da un valor positivo. Un valor entre 0 y raíz de 3, por ejemplo el 1, lo sustituimos en f' de x y nos da un valor negativo. Y por último, un valor a la izquierda de raíz de 3, por ejemplo el 8, si sustituimos en f' de x nos da un valor positivo. Así que ya hemos terminado. Recordar, los intervalos donde tenemos un signo menos es donde la función es cóncava. En este caso, de menos infinito a menos raíz de 3, unión 0 raíz de 3. Y donde haya un signo más, la función es convexa. En este caso, entre menos raíz de 3 y 0, unión raíz de 3 infinito. Chimpún. Y vamos ya con el tercer y último ejemplo, ¿vale? En este caso tenemos esta maravillosa funcioncita, cuyo dominio en este caso es todo R menos el menos 3. Vamos con el paso 1, que es el de calcular la segunda derivada de nuestra función. Así que vamos primero con f' de x, que si la resolvéis nos da x cuadrado más 6x menos 4 partido de x más 3 al cuadrado, y si esto lo volvéis a derivar, nos queda que la segunda derivada es 26 partido de x más 3 al cubo. Nuestro segundo paso sería el de igualar la segunda derivada a 0 y resolver la ecuación. En este caso tenemos un cociente igualado a 0, así que solamente hay que igualar el numerador a 0. Y como veis, esta ecuación no tiene solución, por lo tanto, no existen puntos de inflexión. No pasa nada, no hay que asustarse, ¿vale? Y aunque no haya punto de inflexión, seguimos con el paso 3, que consistía en pintarnos nuestro dominio, en este caso es todo R menos el menos 3,
Y no nos han salido puntos de inflexión, por lo tanto no hace falta añadir nada. Así que solamente tenemos que dar un valor a la izquierda del menos 3 en f'' y otro a la derecha del menos 3 en f''. Si sustituimos, por ejemplo, menos 4 a la izquierda del menos 3 en f' de x, nos da un valor negativo. Y si sustituimos un valor a la derecha del menos 3, por ejemplo, el 0, nos da un valor positivo. Por lo tanto, nuestra función es cóncava, donde hay signo menos, en este caso, de menos infinito hasta menos 3, y es convexa de menos 3 a infinito. Así que un ejemplito que hemos hecho en el que no hay puntos de inflexión, pero no pasa nada. Más fácil. ¿Sí? Acordaros. Cóncava es así. Y convexa es así.